En este video quiero estar hablando un poco sobre los preparadores que utilizamos en nuestras aplicaciones para la adherencia del producto. Estamos cansados de oír una y otra vez sobre aplicar los preparadores antes de la aplicación y ya lo hacemos de una forma automática, pero en muchas ocasiones no sabemos el porqué exacto de su uso y las variaciones que podríamos utilizar en dependencia del escenario de trabajo que se nos presente. Por eso en este video estaré ampliando un poquito este tema. Si te interesa este contenido, quédate que en un momento comenzamos. Si puedes suscribirte al canal, eso me ayuda mucho al impulso de mis videos en la plataforma, y si presionas el icono de la campana sabrás cada vez que subo contenido nuevo. Si al final el video te ayuda en algo, me dejas tu like y algún comentario. Gracias. Lo primero que debemos tener en cuenta es que trabajamos con productos que en su mayoría tienen compuestos como los acrilatos, acetatos, entre muchos otros. También trabajamos con los esmaltes y todos ellos necesitan una base seca y limpia para su aplicación. De lo contrario, no se adherirán ni se secarán si se aplica sobre una superficie grasienta y sucia. Por tanto, la naturaleza de los productos con los cuales trabajamos entra en contradicción con la anatomía de nuestra uña natural, ya que el lugar exacto donde tenemos que colocar estos productos es en nuestra placa unguial, la cual está compuesta por diferentes capas, siendo la última la capa lipídica, que es una capa muy fina que cubre y protege la dorsal, que es una capa grasa, por eso vemos las uñas brillosas. Entonces, para hacer funcionar nuestros productos de uña tenemos que crear esa base limpia y sin grasa. Es por eso que en primer lugar, antes de cualquier aplicación, hacemos la preparación de nuestra uña natural, y que luego de todo ese trabajo que hacemos en área de cutícula, nos concentramos en la preparación de la placa unguial, la cual comenzamos con ese limado suave para quitar el brillo natural de la uña. Es decir, ya estaríamos ahí quitando esa capa grasosa que tiene por naturaleza nuestra uña. Pero no solo este paso nos va a garantizar tener ese escenario perfecto que necesitan nuestros productos para mantener una buena adherencia. Tenemos que garantizar que el pH natural de nuestra uña se mantenga lo más estable posible durante esos 15 o 21 días que dura nuestra aplicación, pues un pH desnivelado también afecta la adherencia. Aquí vamos a hacer una pausa y voy a explicarte de una forma muy sencilla como yo entendí todo este enredo que oía sobre pH de la uña, los niveladores de pH. El pH es una medida de acidez que según la teoría tiene una escala de 0 a 14 y la escala saludable para las uñas estaría entre 4.5 y 5.5, lo que las hace ligeramente ácidas. Y este pH ácido es esencial para mantener la fortaleza y resistencia de las uñas, así como para protegerlas de infecciones y daños. En resumen, nuestras uñas están saludables y se mantienen en un estado óptimo cuando están en este rango de 4.5 y 5.5. Ya cuando el pH se mueve de esta escala, se está afectando ese rango donde se mantiene la fortaleza de la uña. Cuando la escala baja más a la parte ácida, tendremos uñas débiles, quebradizas y que se escaman. Y cuando se pega más a la zona alcalina, como que adquieren más grasas. Entonces necesitamos tener un pH equilibrado para que no afecte nuestra aplicación. Lo ideal sería saber si la clienta tiene un pH nivelado o más bien sobre la escala ácida, pues no necesitaríamos usar ningún producto, pues ya sabemos que mientras más ácida es la zona, mejor se adhiere el producto. O por el contrario, si la clienta es de un pH más elevado que tiende a darle más grasa, pues entonces usaríamos productos para nivelárselo. Pero para saber esto tendríamos que aplicar algún tipo de prueba y por supuesto ya sería demasiado que uno vaya a arreglarse las uñas y la manicurista te saque una caja con tiras y reactivos de análisis para saber el pH de tu uña natural. Es por esta razón que después del limado para quitar la grasa natural de las uñas usamos los deshidratadores. Este producto seca y desengrasa la superficie de la uña, así podrá actuar de nivelador en esas clientas que tienen el pH elevado y producen más grasa, y en las clientas que no lo tienen, pues hará la limpieza que necesita la uña para luego aplicar el producto. Entonces ya en este paso logramos quitar con la lima la capa brillosa de la uña, ya la limpiamos y aplicamos el deshidratador. Ya en esta fase debe estar viéndose una uña completamente opaca y porosa. Ya hasta este punto hemos cumplido con recrear una zona seca y limpia para que los productos de uña funcionen muy bien. Pero se agregó aquí otro producto con el objetivo no solo de que los esmaltes, geles o acrílicos se puedan aplicar bien,
sino que se adhieran tan fuerte a la uña que lo pudiéramos mantener por muchos días sin problema a que se levantaran o se astillaran. Es aquí donde entran en acción los primers, cuya función no es más que ayudar a adherir el material que aplicamos sobre la uña. En esta parte es donde se menciona la palabra imprimación, por eso en ocasiones oímos en clase que dicen vamos a usar la imprimación ácida o vamos a usar la imprimación no ácida, y los comerciantes la usan mucho en la descripción de sus productos. El término imprimación se refiere al proceso por el cual se adecúa una superficie para su posterior pintado. En este caso, la superficie que nosotros estamos preparando es nuestra uña. En esta fase pudiéramos estar usando 3 tipos de productos, cuya función es la misma, permitir una buena adherencia del sistema que vamos a aplicar, pero con particularidades diferentes. Es decir, los primer que traducido al español, imprimación, de la cual estábamos hablando hace un momento. En esta parte pudiéramos estar usando en general 3 tipos de productos, los primers con ácido, los primers sin ácido y los protein bond o extra bond. En este punto han salido muchas variaciones al mercado, pero todos cumplen con la función de mejorar la adherencia del sistema que vamos a colocar en nuestras uñas, pero existen algunas diferencias entre ellos. El primer con ácido garantiza una adherencia muy fuerte. Para nadie es un secreto que a mayor acidez, mejor es la adhesión. Sin embargo, el primer con ácido puede ser más agresivo y debe ser utilizado con cuidado. Es importante resaltar que cualquier tratamiento que se aplique afecta siempre las capas de las uñas, ya que estas, además de estar unidas por grasa y humedad, poseen poros que posibilitan la absorción de los productos. No sería muy buena idea hacer un limado excesivo cuando estamos retirando el brillo natural de la uña y luego usar primer con ácido, pues este va a deshidratar aún más la uña, lo cual podría debilitarla. Además va a absorber más el producto, lo cual puede desencadenar luego reacciones alérgicas. Tampoco es buena idea usar primer con ácido en clientas que ya vienen con unas uñas débiles y quebradizas. Pero en mi caso en particular no dejo de tener uno en mesa, porque cuando se presentan casos de clientas en las cuales no importa el procedimiento que le hagan, los productos que use siempre tienen desprendimiento prematuro, usar adecuadamente este primer puede ayudar con la adherencia en este tipo de situaciones. Y otro caso en el que lo uso es en las clientas que sufren de hiperhidrosis, que tiene esa constante sudoración. En muchas ocasiones afectan sus manos y esto hace que normalmente tengan más humedad y grasa en las uñas, por lo que el primer con ácido puede ayudar en estos casos también. Por otro lado tenemos el primer sin ácido. Este primer es más seguro de usar, este no penetra tanto en las capas de las uñas como el primer ácido. Más bien, si fuéramos a graficarlo para entenderlo mejor, esa capita que aplicamos a la uña estaría por la parte de abajo pegándose a la uña y la parte de arriba estaría pegajosa y lista esperando el producto para que se pegara a ella. Por eso es que cuando lo explican suelen decir que es como una cinta adhesiva de doble cara. La mayoría suelen evaporarse al aire, pero existen variedades que son para secado en lámparas UV. Y los protein bond, no por último, menos importante ya que es un producto estrella para el cuidado de las uñas, vienen haciendo casi la misma función del primer sin ácido, pero en la mayoría tienen más componentes que se centran también en el cuidado y fortaleza de las uñas naturales. En resumen, el proceso que realizamos para preparar esa uña para que reciba y mantenga nuestros productos de uña, pudiéramos sintetizarlo así. Una vez que hayamos terminado con la limpieza en área de cutícula, un limado suave para llevarnos esa capita finita de grasa natural que produce nuestra uña, luego el deshidratador para que termine de desengrasar y secar nuestra uña, y luego nuestro primer, pudiendo elegir un primer ácido para clientas con problemas graves de desprendimiento y clientas con excesiva sudoración, y primer sin ácido o protein bond en los demás casos. Entonces, si el video te gustó y aprendiste algo nuevo, te invito a que te suscribas. Eso ayuda a impulsar mi canal dentro de YouTube y me puedes dejar tu manito arriba y algún comentario. Gracias, nos vemos.